Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Un nuevo día para estudiar la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Un nuevo día para sumergirnos en lo que el Señor ha hecho a través de los siglos con su pueblo Israel y que está para el beneficio de nosotros. En esta parashá 16, aliyá número 2, que significa cuando envió. El Señor nos invita a que podamos ver su palabra no solamente como una bonita historia o como un libro de historia, sino que lo podamos ver cómo el Señor nos revela el futuro y cómo el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar cómo Él actúa y que Él a lo largo del tiempo y de los tiempos Él no ha cambiado. Entonces la porción de la palabra del día de hoy la encontramos en Éxodo 14, de los versículos 9 al 25, y dice así: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tenemos una palabra poderosa y debemos recordar cómo Dios es el Dios de su pueblo Israel y cómo Él se ha estado revelando a través de las plagas, y en este preciso momento culminante donde ellos salen de Egipto y van a cruzar el mar. Debemos recordar que nuestro Dios es poderoso, y a través de esta enseñanza, de esta palabra, de esta porción de su palabra, nos quiere enseñar dependencia y que podamos ver lo que Él es capaz de hacer. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él nunca dejará de ser.
Nuestro Padre, nuestro amado Dios eterno, tenía razón. A pesar de que habían estado en una dura esclavitud, preferían estar sometidos que enfrentar situaciones que en sus vidas donde no tenían el control ni posibilidades humanas de vencer. Pero ahora Israel conocería de primera mano que cuando todas las opciones terminan, tenemos a un Dios, a nuestro Elohim, Dios todopoderoso, que abre el mar, que hace brotar agua de las rocas y abre camino donde no lo hay. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en estas situaciones? El Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Muchas veces nosotros los seres humanos queremos resolver las situaciones, los conflictos con nuestras propias fuerzas, sin depender de Él. Entonces, el propio pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclava y de esclavos. Pero el Señor les quería enseñar dependencia. En los recursos. ¿En qué tipo de recursos? En los recursos de Él. Y vamos a ver muchas cosas interesantes en el día de hoy. Por ejemplo, la palabra hebrea para salvación es Yeshua, con el acento en la A. El nombre Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua. Esto lo podemos encontrar en Números 13:16, en Nehemías 8:17 y Ageo 1:1 comparado con Esdras 5:2. El cruce del mar es visto como un bautismo. Contiene el simbolismo de morir a la vida vieja y resucitar a una vida nueva. En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Egipto y el faraón para depender del Eterno en todo sentido. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él en todo sentido. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en lo que los hombres pueden hacer por nosotros, en lo que el gobierno, la economía, pero debemos tener cuidado en quién ponemos nuestra esperanza. En 1 Corintios 10, del 1 al 4, pasaron de un dueño a otro, de un señor a otro. Y lo podemos leer de la siguiente forma. Y dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe o en Moisés, todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías, y la roca era Cristo, y la roca era Yeshua. Se habla de que fueron sumergidos en Moisés, en la nube y en el mar. El pensamiento es que el pueblo pasó de un reino a otro y de la autoridad de Faraón a la autoridad de Moisés, que era representante del Señor. Pasaron a acumulación de aguas para estar sometidos a las órdenes de Moisés, que era el rey de Israel, y esto lo podemos comprobar en Deuteronomio 33, 4, 5. Una ley nos prescribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Yesurim, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. De la misma manera, el bautismo mesiánico, el bautismo de nuestro Señor, del Mesías, implica que una persona muere y entierra su vieja vida bajo la esclavitud de Satán, de nuestro enemigo, del adversario, el pecado y el mundo, y resucita para una vida nueva bajo la autoridad de nuestro Señor Yeshua. Su palabra, el reino de los cielos, como está en Romanos 6, del 1 al 11. Y leemos: ¿qué iremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo moriremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como él
Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en el Mesías nuestro Señor. La columna de nube, en ella estaba el Eterno, e iba delante del pueblo. En Éxodo 14:19 nos habla y nos advierte que quien iba delante del pueblo era el ángel de Yahweh. Ahora ambos estaban a la espalda de Israel. Vamos a leer Isaías 63 y algunos versículos y los que nos hablan de esto. Y dice así: de las misericordias de Yahweh haré memoria, de las alabanzas de Yahweh conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo nuestro Señor, el Eterno: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo, y los levantó de todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días de Moisés, de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas de entre ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Yahweh los pastoreó, como a una bestia que desciende el valle, así pastorearía a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién es este ángel de Yahweh? ¿Se acuerda que en algunas parashás pasadas habíamos entendido y comprendido que el ángel de Yahweh o el mensajero de Yahweh era el propio Señor Yeshua? Entonces él mismo se hizo presente en esta ocasión para que el pueblo de Israel cruzase por el mar. Debemos entender y comprender que la poderosa mano de Dios es aquella que guía a sus hijos y nos impulsa a marchar y a seguir adelante. Una de las cosas que me llamó profundamente la atención y cómo nosotros debemos atesorar la palabra de Dios y creer lo que Dios hizo en el pasado, pero que esto también ministre nuestra vida en el hoy y ahora. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos experimentar y debemos pedirle al Señor que el Señor se revele en forma poderosa en favor de nuestra vida. Entonces, cuando el Señor salva a su pueblo, lo hace de una forma espectacular, maravillosa, y Él se revela tal cual es, poderoso, fuerte, aquel que es el gran yo soy. Entonces, cuando los hijos de Israel entraron a este mar, que ya las aguas se habían separado,
durante la noche, eran verdaderos muros, habían frisados, por así decirlo, ¿no es cierto? Y los egipcios los iban siguiendo y entraron a este camino, ¿no es cierto?, que había hecho el Señor durante la noche. Y los iban persiguiendo con sus carros y con su gente a caballo. Y aquí viene algo portentoso. Hermanos, nosotros también debemos mirar este hecho portentoso como la mano de Dios en favor de los suyos. ¿Te has sentido perseguido por causa de lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Te has sentido amedrentado por Egipto, por el Egipto de hoy, por causa de lo que Dios quiere hacer contigo y por querer ser obediente y querer ser guiado por el Espíritu de Dios? Entonces, Dios estará contigo. El Señor nunca nos prometió que no iban a dar problemas, pero sí que iba a estar con nosotros en medio de los problemas. Y aquí, esto me marcó profundamente en mi corazón. Y dice así, lo leo textualmente. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces, déjame decirte que ninguna cosa que nuestros enemigos se quieran levantar en contra de nosotros, que el Señor nos esté mirando. Ninguna, absolutamente ninguna cosa. Él conoce el plan y los planes de los hombres. A Él nunca se le ha pasado nada. Él lo sabe todo. Entonces, cuando el enemigo se ve poderoso, cuando el enemigo se ve avasallador y las situaciones y las circunstancias de la vida se ven que no tengan circunstancias, déjame decirle que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y mira lo que dice el versículo 25, esto me llena de alegría, de gozo, de esperanza. ¿Por qué? Porque mi Dios, mi Señor, es aquel que va delante de mí. Yeshua, el ángel de Dios, que peleó por Israel cuando iban cruzando, ese mismo ángel está contigo y conmigo. Dice, y quitó las ruedas de sus carros, mira, trastornó el campamento de los egipcios y los confundió. No sabían qué hacer. Y quitó las ruedas de sus carros, mira. O sea, él actuó en lo natural, en las cosas inertes, en las cosas que no pueden funcionar solas, el Señor actuó. Y los trastornó gravemente. Entonces ese campamento o ese ejército de Egipto estaban confundidos, era un caos total. Era un caos total. Esa es la promesa que el Señor nos hace y la cual quiere que nosotros recordemos permanentemente en medio de las circunstancias difíciles y complejas en las cuales nos toca vivir. Déjame decirte que el Señor tiene el control y aunque parezca que vamos a perecer, debemos creer que Dios estará con nosotros, porque Él tiene un propósito, así como lo tiene con Israel, y lo tuvo con Israel, con su pueblo en ese tiempo al cruzar el mar, lo tiene contigo y lo tiene conmigo. Entonces, al ver todo lo que el Señor estaba haciendo, toda esta confusión, hubo un momento de lucidez en medio de los egipcios. Y un momento en el cual ellos tuvieron que reconocer y dijeron lo siguiente: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Déjame decirte que la sobrenaturalidad y el poder de Dios manifestado en su palabra está para que nosotros la vivamos, la experimentemos. ¿Cuál o de qué forma te estás sintiendo perseguido? ¿Qué mar el Señor te invita a cruzar, dejándote guiar por Él para alcanzar los propósitos que Él tiene contigo? ¿El enemigo se ve grande, fuerte, poderoso, se ve gigante? Déjame decirte que el Señor está para trastornar el campamento de ellos, que el Señor está para arruinar sus carros y para trastornar todos los planes que ellos tienen contra nosotros, sus hijos. Te invito a que podamos reflexionar en esta palabra y la podamos aplicar a nuestra vida. Hermano, nuevamente repito en el día de hoy,
No miremos la palabra de Dios y el libro de Éxodo solamente como una historia linda que contar, que escuchar, sino que nos ministre y podamos tomar experiencias de estas experiencias y quién es nuestro Dios para aplicarla a nuestra vida. Te invito a hacer de la palabra del Señor la palabra para ti. Entonces, alrededor de un café con raíces, con aroma a Torá, llegamos hasta aquí. El Señor les bendice. Nos vemos en una próxima oportunidad. Somos benditos.